Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos al Centro de Fe Tultitlán. Este es un enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda, y este enlace es sobre la predicación de este domingo 3 de julio del 2022. Este enlace es para ti y para todos los que necesitan ayuda, y el propósito de este enlace es ayudarle con estudios y consejos bíblicos de cómo pueden salir de su mala manera de vivir y sobre todo la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Un consejo: nunca uno debe de callar, sino siempre lanzar un grito a Jesús pidiéndole ayuda para poder salir lo más pronto y rápido de nuestros problemas. Este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. También mi deseo es que se puedan estar inscribiendo en Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo para edificar su espíritu y muchísimas otras bendiciones. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar en esta mañana sobre la fe. Realmente quiero platicar 4 puntos referentes sobre la fe. Pero aquí hay una cosa importante. Su palabra dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Y aquí una pregunta para ustedes: ¿en quién creen? Porque en esto debemos de tener mucho cuidado de especular y creer en santos, imágenes, porque eso se llama idolatría, y en la Biblia lo expresa en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5, que dice: no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Dice: no te debes de postrar ante ellas, ni debes de adorarlas en culto, porque Yahvé, tu Dios, es un Dios celoso. Un ídolo es una imagen de culto que es adorado siendo un demonio o un espíritu que representa, que significa veneración al diablo, y existen alrededor de 7,000 tipos de ídolos y no deben tener mucho cuidado y tomar el nombre de Dios en vano. Todo esto se le llama idolatría, que es la adoración a dioses falsos que incluyen imágenes e ídolos. Por eso yo quiero realmente, ¿cuál es tu fe? Necesitamos una verdadera fe. Dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Si alguno no se acerca y de entrada nos demuestra su confianza, no muestra su confianza, es falta de fe. De igual manera, si nos acercamos a Dios, de entrada hay que confiar en que existe Dios. Y Dios es trino, 3 en 1, que es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y dice que la palabra que todos aquellos que creen en la Trinidad, nada más, no hay ni imágenes, ni ídolos, ni en otras cosas, solamente los 3 obtendrán la recompensa a aquellos que lo buscan. Porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 7. Porque por fe andamos y no por vista. El caminar por la vida debe de basarse no solo en lo que vemos cada día, sino en la confianza y en la dirección de Dios en nuestra vida. Debemos de vivir como justos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por medio de la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
He aquí, aquel cuya alma no es recta, aquella que se enorgullece, no será nada. Pero el que es justo y alaba y adora al Dios verdadero, el justo por su fe vivirá. Dice Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a Dios ni a su alma. Y realmente no se trata solo de vivir por fe, sino se tiene que vivir por fe día a día. El que es justo es porque confía en Dios, porque Dios, aquel que se acerca, le perdona los pecados. Y al que es perdonado de los pecados, ese vivirá para siempre. Y de ahí la expresión el justo por fe vivirá. Por eso debemos de hacer un examen referente a la definición de la fe. Primeramente, lo que debemos entender es que la fe es un don. Y ese don es impartido por parte de Dios. Dice Romanos 12:13, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense bien, sí, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A todos Dios nos ha dado ese don de fe. Pero si verdaderamente de una manera general, esa fe es una adhesión de nuestra inteligencia, de nuestra confianza y obediencia a la palabra de Dios, no de alguien. De ahí viene la fe sobrenatural, que es un don divino que inspira la adhesión de nuestra inteligencia, nuestra confianza y sobre todo la obediencia a la palabra de Dios. Por eso yo les indico, deben de estudiar la Biblia. Dicho de otro modo, la fe es nuestra confianza en Dios y solo confiamos en alguien a quien conocemos. Por lo tanto, si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a tener fe? ¿Cómo vamos a tener confianza en Él? Y muchos han puesto su confianza en el hombre. Porque dice su palabra que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Porque a este es dada por el Espíritu para la palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y efectivamente es Dios quien nos da la fe. De otra manera te puedo decir, si queremos que alguien confíe en nosotros, tenga fe en nosotros. Pero debemos ganarnos su confianza, debemos inspirar a dar confianza. De igual modo, es para Dios. Es Dios quien nos da la confianza en Él, en la fe, como una acción. Viene por nuestra inteligencia. Porque dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No podemos creer en algo o alguien que no existe. Muchos creen en los cuadros, en los santos, en los ídolos, y esa es palabra de idolatría, y la idolatría no la quiere Dios. Pero ¿cómo puede entrar en acción nuestra confianza? Nuestra confianza dice que es galardonador de los que le buscan. Es buscar a Dios y agradar a Dios en todo. Y ver que solamente hay un Dios, solamente uno,
que es el Todopoderoso y no hay otro. Y nuestro Dios es santo, digno de alabanza, de adoración. De igual modo no podemos tener fe en alguien que aún exista, no nos inspire confianza, pero ello debemos creer que Dios corresponderá a cada uno de nosotros nuestra confianza y por medio de nuestra fe. Un ejemplo, Abraham. ¿Cómo se reveló la fe de Abraham en su obediencia? Dice la palabra que por la fe, Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero ahí estaba la confianza y sobre todo la obediencia, porque la obediencia demuestra la fe. ¿Cómo saber si alguien confía en nosotros? Simplemente viendo si nos hace caso cuando nos pide un consejo y se lo damos. Por eso debemos de tener cuidado. ¿En quién crees? Un ejemplo. Cuando uno ha subido a un árbol y ya está en lo alto de 3 metros y de repente ve hacia abajo, lo que da es miedo. Y luego ese miedo se traduce en más miedo en el momento que se quiere bajar. De igual manera sucede. Si va un extraño y le dice que salte a un niño, difícilmente saltará. Pero si se lo pide su padre, confiará en él y se lanzará a sus brazos. De igual modo, sucede también con Dios. Nosotros nos debemos de confiar en Dios y lanzarnos a sus brazos. Por eso el Señor nos dio su ley, no para ser salvos por obediencia, sino para nuestro bien y para no volver a caer en los mismos errores del pasado. De igual modo, Dios comprueba nuestra confianza en Él a través de nuestra obediencia. ¿Cuál es el objeto de la fe? Realmente constituye el objeto de la fe. Dice su palabra Hebreos 11:1, es pues la fe de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso debemos de confiar en recibir lo que no vemos. Tenemos la seguridad de recoger lo que esperamos aún en el futuro porque creemos en el Dios Todopoderoso. Por la fe que sabemos acerca de la creación del universo, el único que lo pudo hacer es el verdadero Dios, el Todopoderoso. Por eso, por la fe, entendemos que haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe significa confianza en Dios y confianza en su palabra, y abarca al aceptar aquello que escapa a nuestra comprensión como la creación del universo. No sé si tú ya aceptaste a Cristo, amigo, amiga o hermano, porque conforme tu conducta y tu obediencia se habla y se ve todo. Y sobre todo, acuérdate que Dios sabe todas las cosas. Realmente como cristiano, ¿cómo es aceptado Cristo y su salvación? Si tú no lo tienes a Cristo en tu corazón y no eres salvo, el Señor mismo dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque en el que cree no es condenado. Pero el que no cree, dice su palabra, que va a ser condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Porque el que cree en el Hijo tiene la vida eterna.
Pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, esa persona no verá la vida, sino la ira de Dios va a estar sobre él. Juan 6, 28, 29 dice que debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Por eso aquí está tan claro que solamente debes de creer. Se nos pide tan solo creer en Dios, creer que Él nos perdona y que Él nos acepta. De ahí viene la salvación. Porque muchos de nosotros estamos endeudados por nuestro pecado. Y cada uno de nosotros debemos de confesar a Jesucristo nuestros errores y empezar a hacer buenas obras. De esa manera Dios nos va a perdonar nuestro pecado. Y el Señor te dice hoy, ya no peques más. Ya no sigas infringiendo mi ley. En otras palabras dice, por tu bien. Por eso necesitamos leer la palabra de Dios, confiando en su palabra, en su promesa de salvación, creyendo que cumplirá lo leído antes, será galardonador de los que en Él creemos y nos da la vida eterna. Pero muchos de nosotros no hemos aprendido a recibir las promesas del Dios Todopoderoso. Porque mucha gente es perezosa y no le gusta estar leyendo la palabra del Señor. Muchos tratan de imitar las mismas cosas del hombre, de aquellos que no andan en la fe, sino andan en otros ritos, en los cuales se llama idolatría, y esos se van a ir al infierno. Pero solamente aquellos que son imitadores por medio de la fe en Cristo Jesús y están en la paciencia, esos van a ser los que van a heredar las promesas. Pero te quiero decir cómo puedes tú desarrollar tu fe. ¿Cuál es la parte importante de la palabra de Dios para poder desarrollar nuestra fe? Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vuelvo a repetirte. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios y el oír por la palabra del Padre Celestial. Como hemos dicho antes, solo cuando se conoce a alguien se puede confiar en Él. Y nosotros debemos de poner toda nuestra confianza en el Padre Celestial. Y el Padre Celestial, en gran amor hacia el mundo, Él mandó a su Hijo unigénito para que viniera, se encarnara y nos enseñara cuál es el camino que tenemos que seguir. Pero solamente si tú quieres conocer a Dios, necesitas aprender a confiar en Él. Y la única manera que tenemos para conocer más y mejor a Dios es leyendo su palabra, la Biblia. Hay muchas personas que se conocen por correspondencia. Estamos en la era actual. Y se ven por el ciberespacio. Pero te puedo decir una cosa. Dios nos ha dejado su carta escrita, la Biblia, para que lo conozcamos cada día mejor. Y solo podemos oír a Dios a través de la Biblia.
conoceremos mejor a Dios y también la experiencia de otros con Dios que nos sirven como ejemplo y animador. Aquí hay una cosa bien importante que debes de aprender, la parte de la oración. Y los mismos discípulos dijeron, los apóstoles le dijeron al Señor en oración, aumentanos la fe. Y Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Ayuda a mi incredulidad. Hazme cambiar mis pensamientos y mis conceptos. Porque tú tienes que decirle, yo quiero corresponderte a ti, Dios. Y ayúdame a través de la oración. Porque esa es la vía de la comunicación con el Padre. Y también por medio de la lectura de la palabra, Él nos habla a través de la Biblia y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Y de esa manera empieza nuestra relación con Él. Y entre más lo estemos haciendo diariamente, esa acción se va a fortalecer. Y sobre todo va a aumentar nuestra confianza y nuestra fe. Por eso necesitamos ejercitar siempre nuestra fe, no en las cosas del mundo, sino en las cosas del cielo. Primero debemos ejercitar nuestra fe para la certeza de nuestro perdón. Porque dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo hacemos, empezamos a tener una vida de unión con Cristo, para que habitemos y habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor del Señor Jesucristo. Y de esa manera todos y cada uno de nosotros podemos vencer al pecado. Sobre todo dice la palabra, toma el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, del diablo. Porque todo lo nacido de Dios vence al mundo, y esto es la victoria que nos ha vencido al mundo, que es nuestra fe. Otro de los medios. Necesitamos trabajar en la obra de Dios. Necesitamos trabajar en la iglesia también. Porque todos debemos de tener un mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creer. Y al creer, Dios pondrá palabra en nuestra boca. Y de esa manera Dios va a empezar a hacer grandes cosas en ti. Pero debes tener una fe, no una fe corta, una fe, poca fe, no. Jesús les dijo a sus discípulos, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieren fe como un grano de mostaza, le podrán decir a ese monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué significa nada será imposible? Si nos acobijamos con el Señor Jesucristo para nuestra vida, nada será imposible. Y es otro medio también para soportar ciertos adiestramientos de sufrimiento, de depresión o de otras cosas. Porque somos guardados por medio del poder de Dios mediante nuestra fe.
Y de esa manera podemos alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en nuestro tiempo postrero, más adelante. Por eso debemos de alegrarnos. Es necesario que muchos de nosotros tenemos diversas pruebas, pero por medio de esas pruebas se las ponemos al Señor en sus manos y tenemos fe y confianza y sobre todo lealtad hacia Él. El Señor va a entender que nos estamos sometiendo a prueba nuestra fe y nada pasará. Vendrán cosas, pruebas con fuego, pero estando con Jesucristo y al manifestarse Jesucristo en nosotros, de esa manera hallarás en alabanza y gloria hacia Él. Por eso debes de creer, aunque no veas, debes de creer. Y siempre en el Señor hay gozo, hay alegría. Pero solamente eso se obtiene por nuestra fe. Y por medio de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Qué importante es eso, para saber que Dios dirige nuestra vida. Y si sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Eres llamado tú, amigo, amiga. Eres llamado tú, hermano, hermana. Ninguno de nosotros debemos de tener una fe que desfallezca. Un ejemplo se habla cuando estaba Jesucristo durmiendo en una barca. De repente vino un fuerte viento y toda la gente que está en la barca tuvieron miedo y empezaron a ver que se empezaron a hundir. Y de repente ellos mismos le dijeron al Señor: sálvanos, sálvanos, sálvanos. Y el Señor Jesucristo, que es el verdadero Dios, el Todopoderoso, al momento de Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudan? ¿Y qué crees? Paró la tormenta. Y Jesucristo puede parar tu tormenta en cualquier momento si tienes fe en Él. Por eso es necesario que acudamos a Jesús, así como lo hizo Pedro en el momento fatídico que estaba viviendo. Pero debes de aprender, siempre debemos de pedir ayuda al Señor Jesucristo. Y sobre todo, no dudar en tomarnos de la mano del Señor, porque de esa manera el Señor te va a sacar de todos tus problemas. Termino con esto. Un consejo te quiero dar. Uno nunca debe de callar, sino siempre lanzar un grito a Jesús pidiéndole ayuda para poder salir lo más pronto de nuestros problemas. Por eso les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para tu vida y tu corazón. Y me gustaría que nos siguieras, que nos estuvieras viendo constantemente y oyendo, porque ese es el medio para conocer cada día más al Señor. Y lo puedes hacer en Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y sobre todo me gustaría que se suscribiesen a nuestro enlace por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Y de ese medio ustedes nos comuniquen verdaderamente
me ayudó esto y esto, pero quiero saber esto y eso, aquello. Y nosotros estamos para servirles. Yo soy el pastor Luis Cosío y que Dios me los bendiga a todos.